Bienvenida a esta nueva exploración del conocimiento. Hoy vamos a sumergirnos en una figura, una figura gigantesca de la Edad Media, San Alberto Magno. Una figura fascinante, sí señor. ¿Y cuál es nuestra misión hoy? Pues intentar ir más allá de los títulos, ¿no? Fraile dominico, obispo, teólogo, filósofo, científico. De todo un poco, sí. Descubrir al hombre al que llamaron Magno, el Grande, y también Doctor Universal, un auténtico polímata. Y además, maestro de Santo Tomás de Aquino, nada menos. Casi nada. Para quienes nos siguen desde tiempo de María, yo creo que la figura de un santo tan inmerso en estudiar el mundo, la creación, y a la vez tan anclado en la fe, pues seguro que nos ofrece muchas claves interesantes. Totalmente. Lo más llamativo de Alberto, creo yo, es precisamente eso. Cómo cogió todo el saber de su tiempo, sobre todo la filosofía de Aristóteles, que estaba volviendo con fuerza, Ajá. y no solo la estudió, sino que la integró con la fe cristiana. Un trabajo pionero, y a veces, pues sí, controvertido, pero sentó bases importantísimas. Vamos a ver entonces al científico, al filósofo, al hombre de fe. A todas esas facetas, sí. Suena apasionante, la verdad. Esa tensión o esa armonía entre razón y fe es un tema que siempre está vivo. Así que vale, vamos a empezar a desentrañar a este personaje. ¿Por dónde empezamos? Situémosle un poco. Sí, primero el contexto, claro. Pues eso, ¿quién era Alberto? Nació en Lauingen, en Baviera, que entonces era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Ajá. Las fechas exactas bailan un poco, pero se calcula que entre 1193 y 1206, más o menos. Una horquilla amplia, sí. Y murió en Colonia en 1280. O sea que vivió muchísimo para la época, quizás 80-87 años. Una barbaridad. Una vida larguísima y, sobre todo, increíblemente productiva, como veremos. Totalmente. Y un momento clave en su vida sabemos que fue cuando entró en la orden de predicadores, los dominicos. Sí, eso marcó un antes y un después. Fue en Padua, en Italia, hacia 1223, y parece que fue clave la predicación del beato Jordán de Sajonia, el segundo maestro general de la orden. El sucesor de Santo Domingo. Sí, tuvo un gran impacto en las vocaciones universitarias. Y, a partir de ahí, su vida es, un no parar académico. Profesor en Padua, luego en París, que era la cumbre, en Colonia, Hildesheim, Friburgo. Sí, su fama como profesor era enorme en toda Europa. Incluso llegó a ser obispo de Ratisbona, aunque esa faceta, parece que no era su principal vocación. No, parece que no mucho. Es importante pararnos un momento en esos apodos que le pusieron, porque dicen mucho, Magno, el Grande. Sí, eso es llamativo. Y lo llamativo es que se lo dieron ya en vida. No fue algo póstumo. El único erudito de su tiempo con ese reconocimiento. ¡Qué curioso! Y también Doctor Universalis, por esa amplitud increíble de conocimientos. Tocaba todos los palos del saber de la época. Ajá. Y el otro, Doctor Expertus, que apunta a su método, a su énfasis en la experiencia, en la observación directa, algo que no era tan común entonces. Claro. Estos títulos no eran solo flores, reflejaban una autoridad intelectual real, muy grande. Y mencionabas antes, claro, su conexión con Santo Tomás de Aquino. Efectivamente, esa relación es historia del pensamiento. Alberto fue profesor de Tomás en Colonia, allá por 1244. Muy joven Tomás, entonces. Sí, y dicen que Alberto reconoció enseguida la inteligencia brutal de aquel alumno tan callado, al que llamaban el buey mudo. ¡Qué bueno! Y no solo le enseñó, sino que lo defendió, lo introdujo a fondo en el pensamiento de Aristóteles. Sin Alberto, la obra de Tomás, y gran parte de la teología católica que vino después, habría sido muy distinta. Entremos ahí entonces, en esa integración de Aristóteles. Decías que fue pionero y a veces controvertido. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Aristóteles? Pues mira, en el siglo XIII, Aristóteles estaba como redescubriéndose en Occidente. Llegaba sobre todo a través de traducciones latinas, muchas hechas desde el árabe. Ah, claro, por los filósofos y científicos del mundo islámico. Exacto. Figuras como Averroes, Avicena, ellos habían conservado y comentado a Aristóteles durante siglos, cuando en Europa se conocía poco o de forma fragmentaria. Pero claro, Aristóteles era pagano. Su visión del mundo, su física, su metafísica, pues no siempre encajaban de forma sencilla con la revelación cristiana. Había puntos de fricción evidentes.
Entiendo. Entonces, muchos en la Iglesia, sobre todo en centros intelectuales potentes como la Universidad de París, veían el aristotelismo con mucha sospecha, casi como una amenaza para la fe. Claro, les sonaría a ideas peligrosas. Pues sí, y lo revolucionario de Alberto fue decir, un momento, este conocimiento sobre la naturaleza, sobre la lógica, la ética, no tenemos por qué tirarlo a la basura. Es un ejercicio valiosísimo de la razón humana. ¿Y la razón es un don de Dios? Ajá. Podemos y debemos dialogar con Aristóteles, usar sus herramientas para entender mejor la creación. Y se metió en una tarea, bueno, gigantesca. Traducir, comentar sistemáticamente, clasificar todas las obras de Aristóteles, hacerlas accesibles y sobre todo mostrar que su filosofía natural no era incompatible con una visión cristiana. O sea, que no era solo leerlo, era como bautizarlo intelectualmente, ¿no? Demostrar que se podía ser buen cristiano y estudiar a fondo la naturaleza con las herramientas de la filosofía griega. Exactamente. Esa es la idea. Eso tuvo que, ¿cómo se dice?, levantar ampollas en algunos sitios. Desde luego. Hubo condenas de algunas tesis aristotélicas en París, por ejemplo. Pero Alberto defendió con mucha firmeza que el estudio de la naturaleza, la scientia naturalis, era un campo de conocimiento legítimo y autónomo para un cristiano. ¿No veía conflicto? No un conflicto intrínseco, no. Veía complementariedad. Fe y razón venían de la misma fuente, de Dios. Así que no podían contradecirse en lo fundamental. ¿Y esto cómo se ve en sus propias obras teológicas? Porque no se quedó solo en comentar a Aristóteles, ¿verdad? No, que va. Sus propias obras teológicas son enormes. Comentó a fondo las sentencias de Pedro Lombardo. El manual básico de la época, ¿no? Eso es. Era como el libro de texto obligatorio en todas las facultades de teología, la base sobre la que todos construían. Y también escribió su propia Suma Teología, menos famosa que la de Tomás, pero ahí está. Claro. Y en su teología, la filosofía, sobre todo la aristotélica, está muy presente. Por ejemplo, trató la metafísica de la moral. Analizó conceptos como el bien en sí mismo, el bonum, y el bien propio de cada criatura, el bonum nature. Desarrolló ideas sobre la ley natural, entendiéndola como esa participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios, el legislador supremo. Interesante. Y le interesó mucho la ética de la amistad, se basó en Aristóteles, también en Cicerón, y distinguió esos niveles clásicos, la amistad por utilidad, por placer, y la amistad más alta, la basada en la virtud, en la bondad compartida, la amicitia sonsti. Qué bonito eso. Y filosóficamente, pues, adoptó y explicó el hilemorfismo de Aristóteles, esa idea clave de que las cosas físicas se componen de materia prima y forma sustancial. Materia y forma. Fascinante cómo analizaban la realidad. Y las fuentes dicen que también se interesó por la música. ¿Desde qué punto de vista? Sí, también reflexionó sobre la música. Por un lado, comentó la práctica musical de su tiempo, analizando las proporciones matemáticas de los intervalos armónicos. Una tradición que venía de Pitágoras y que Boecio había transmitido a la Edad Media. La parte más teórica, digamos. Eso es. Pero no se quedó ahí. También le interesaban los efectos de la música en el alma, especialmente del canto llano, el gregoriano. ¿Y qué efectos decía que tenía? Hablaba de un triple efecto: purgar las pasiones desordenadas, iluminar la mente para llevarla a la contemplación y finalmente, como nutrir el espíritu en esa misma contemplación. Qué profundo. Y una cosa curiosa que muestra de nuevo su lado más racionalista o científico, rechazó explícitamente la idea de la música de las esferas. Ah, sí, esa idea tan poética. Pues él dijo que era físicamente imposible, que los planetas y las estrellas al moverse no generaban un sonido audible. Se basaba en la física aristotélica. Vaya, le quitó la magia al asunto. Un poco sí. Y otro detalle bonito. Destacó la importancia del silencio. Decía que el silencio es la parte integral y necesaria de la música. No todo es sonido. Qué bueno. El silencio como música también. Volvamos un momento a su vida más pública, digamos. Más allá de estudiar y escribir, mencionamos que fue profesor en muchos sitios, pero también tuvo cargos de responsabilidad, ¿no? Sí. Alcanzó el grado máximo, maestro en teología, por París, en 1246. Un prestigio enorme. El top académico de la época. Y luego, en 1254, sus propios hermanos dominicos lo eligieron provincial de Teutonia, de Alemania. O sea, gobernar una provincia enorme de la orden. Sí, con muchísimos conventos y frailes a su cargo. Una tarea de gestión importante.
Y después de eso, el episcopado. El Papa Alejandro IV lo nombró obispo de Ratisbona, Regensburg, en 1259 o 1260. Así es. Y las crónicas, sugieren que Alberto no recibió el nombramiento con saltos de alegría precisamente. No le apetecía mucho, ¿no? Parece que no. Su pasión era el estudio, la enseñanza, la vida comunitaria como fraile. Pero aceptó por obediencia. Y parece que lo hizo bien, ¿no? Sí, parece que sí. Se dedicó con esmero a sus tareas de obispo. Dicen que fue un buen administrador y también un pacificador, que intervino con éxito en conflictos locales. Vale. Pero a pesar de todo no duró mucho en el cargo. Pidió la renuncia y consiguió que el siguiente papa, Urbano IV, se la aceptara en 1263. ¿Y qué hizo entonces después de dejar de ser obispo? Pues volvió a lo que más le gustaba, la vida de fraile y profesor. Se retiró principalmente al convento de Colonia, al estudio general de los dominicos allí, donde había enseñado tantos años y donde había tenido a Tomás de alumno. Volvió a casa, digamos. Algo así. Y allí pasó sus últimos años, enseñando, escribiendo, siendo una referencia intelectual y espiritual para toda la orden y para la Iglesia en general. Una vida increíblemente larga y activa hasta el final. ¿Cómo fue su muerte? Pues murió allí, en Colonia, el 15 de noviembre de 1280, con esa edad avanzadísima que decíamos, entre 74 y 87 años. Y los relatos cuentan que fue una muerte muy serena, que falleció sentado mientras conversaba tranquilamente con sus hermanos de comunidad en el convento. ¡Qué paz!, ¿no? Sí, un final muy apacible para una vida tan intensa. Él mismo había pedido que le hicieran la tumba en la cripta de la iglesia dominica de San Andrés, allí en Colonia. Y allí están sus restos. ¿Y dicen que su cuerpo está incorrupto? Es la tradición. Esa es la piadosa tradición, sí, como ocurre con otros santos. Un final que refleja esa serenidad que parece que buscaba también en su estudio. ¿Y el reconocimiento oficial de la Iglesia? ¿Tardó mucho? Pues no fue inmediato, la verdad. Lo beatificaron bastante después, en 1622, el Papa Gregorio XV. Ah, pues sí que tardó. Pero la canonización formal, o su equivalente, tardó muchísimo más. Hubo peticiones, sobre todo de obispos alemanes, en el siglo XIX, principios del XX. ¿Y al final? Al final, el 16 de diciembre de 1931, el Papa Pío XI lo proclamó Doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia. Eso es un título muy importante. Importantísimo. Se da a santos cuyos escritos tienen una relevancia doctrinal especial para toda la Iglesia. Y en la práctica, esa proclamación equivalía a la canonización. Claro. Y 10 años más tarde, en 1941, fíjate, en plena Segunda Guerra Mundial, Pío XII dio otro paso. Lo nombró patrono de los que cultivan las ciencias naturales. ¡Qué bonito! Un reconocimiento perfecto para él. Precioso, sí. Un guiño a esa faceta tan suya. Y hoy día, pues es venerado en la Iglesia Católica, pero también reconocido como una figura importante por anglicanos y luteranos, por su talla intelectual y su ejemplo. Este recorrido tan rico, ¿cuál dirías que es la esencia de San Alberto Magno que nos podemos llevar? Para nuestra audiencia, de Tiempo de María, yo creo que lo más inspirador es ver a alguien que vivió la fe no como un refugio contra el mundo, sino como una luz para entenderlo mejor, ¿no? Totalmente. Demostró que esa curiosidad intelectual enorme por la creación de Dios y una vida de oración y santidad profundas no solo pueden ir juntas, sino que se alimentan la una a la otra. Es como la encarnación de esa armonía posible entre fe y razón, fides et ratio. Totalmente de acuerdo. Alberto Magno es un modelo que no pasa de moda. Es el arquetipo del científico creyente, o si quieres, del creyente científico. Me gusta eso. Alguien para quien investigar a fondo el mundo natural, sus leyes, sus criaturas, sus causas, no era alejarse de Dios, sino al contrario, una forma de admirar más su obra, su sabiduría. Ajá. Su insistencia en la observación, en la experiencia, en buscar las causas, sigue siendo un pilar del método científico hoy. Y su vida entera es un ejemplo de integración admirable. Era teólogo profundo y místico contemplativo. Era hombre de gobierno, obispo, provincial y a la vez humilde fraile mendigante. Era un sabio reconocido en toda Europa y un santo venerado. Una integración total. Sí. Y nos deja pensando, dedicó su vida entera, y fue larga, a investigar las causas de las cosas naturales. Convencido de que era un camino legítimo y valioso dentro de su fe, no una distracción del cielo, sino una forma de leer el libro de la naturaleza, escrito por Dios. Exacto.
Y eso creo nos lanza una pregunta muy interesante para nosotros hoy, en nuestro tiempo, que está tan marcado por avances científicos espectaculares y a veces también por tensiones, aparentes o reales, entre ciencia y fe. Siguiendo ese espíritu integrador de Alberto, ¿de qué manera la observación atenta, el estudio riguroso, la admiración por el universo que nos rodea, desde lo más pequeño, las partículas, hasta lo inmenso, las galaxias, de qué manera todo eso podría no solo ampliar nuestro conocimiento científico, sino también quizás, de forma inesperada, abrirnos a una comprensión más profunda de lo trascendente, de lo espiritual, incluso de lo divino? Esa es una buena pregunta para quedarse reflexionando así. Es algo en lo que pensar, desde luego.